Vengo con el corazón quebrantado en este tiempo. Lo paterno es necesario dejarlo fluir. El cuidado paterno sobre la casa, sobre la iglesia. Yo me cuido mucho de invitar evangelistas volátiles que no tienen un lugar donde estacionar, donde sujetarse, porque no saben cuidar los púlpitos. Soy muy celoso de los púlpitos, tanto los míos como los ajenos. Sé lo que cuesta una oveja. Sé lo que cuesta levantar una oveja. Sé lo que cuesta la inversión de una oveja. Y por eso cuido los púlpitos ajenos. Y mi mensaje, alguien me besó por acá, aleluya. Y mi mensaje es paterno por eso. Bueno, yo hablo a empresarios, profesionales, me encanta a mí. Yo fui y soy un empresario. Mamá decía que era tan comercial que nací con el cordón umbilical en la mano derecha, placenta mano izquierda, vendo bueno, bonito, barato, aleluya. Poder en la sangre del cordero. Pero sabe que hay cosas que se anidan en el corazón, y cuando se anidan en el corazón gobiernan la vida del hombre. El corazón es el tabernáculo donde la intimidad con Dios se hace especial. Y lo que tenga en su corazón, por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Necesitamos repasar qué es lo que hay en nuestro corazón. Tras los milagros hechos por Jesús, como el de aquel endemoniado ciego mudo que lo sanó, liberándolo, devolviéndole la vista, el habla, los escribas y los fariseos murmuraron contra Jesús. Entonces Jesús les exhorta, y de esa exhortación me llama la atención allá en Mateo 12, 34, 35, que dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Óyeme bien eso. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Dígale al que está a su lado: por favor, cierre su diminuta boca y no me vaya a hablar. Quiero oír la palabra. Y hágame un favor más: apague el celular, que no lo vayan a llamar del infierno. Solo para ver la Biblia, amén. Qué lindo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas. Esta mañana madrugado hablaba con mi esposa. ¿Qué no me dijo, hermano? ¿Y qué no le dije yo? Aleluya. 36 largos años de casado y el rancho ardiendo, aleluya. Mandó un beso, un abrazo a la iglesia, el beso para mí y el abrazo para usted. Ya se lo dije ayer. Está ministrando por allá. Ella es mi profeta y yo soy su papito, aleluya. ¿Qué guardas en el corazón? Lo que guardas en el corazón serán tus decisiones. Tus decisiones mañana. Lo que guardas en el corazón será la balanza que le ponga las circunstancias. Voy a ahondar en un tema profundo, hermoso, porque sus pastores son de comida profunda, alimento profundo. El volcán que escucharon esta mañana es de comida profunda, de alimento profundo. Entonces no quedémonos atrás, no nos podemos quedar atrás, amén. Le dije: me perdí su mensaje, pero me lo va a regalar. Quiero escucharlo. Óyeme, el pecado que Jesús estaba confrontando era el deliberado rechazo de los fariseos, de lo que ellos sabían provenía de Dios. Pero no voy a hablar de esto si ofendían o a Jesús o al Espíritu Santo, porque ellos no podían negar
lo que el Espíritu Santo había hecho a través de él. Así que atribuyeron a Satanás una obra, iglesia, que ellos sabían provenía de Dios. Pero recuerde lo que dice la Escritura en Santiago 4:17, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Iglesia, son muchas las cosas que nosotros dejamos de acumular en nuestro corazón. Cosas buenas, cosas malas, que no hemos aprendido a filtrarlas. Óyeme bien. Y por no filtrarlas se van metiendo en el corazón, se van escondiendo en el corazón, van haciendo mella allí, van haciendo nido allí, y óyeme, y se adueñan del corazón. Todo lo que le permitas anidar en tu corazón, si no viene de Dios, hará daño a su vida. Así nadie diga amén, pero yo lo creo, aleluya. Todo lo que va anidando en el corazón, va permeando el corazón, va dañando el corazón, va dañando su vida. Y me voy a meter en un tema bastante delicado que se está viviendo en este tiempo. Libro de Nehemías. Libro de Nehemías. En el libro de Nehemías nos encontramos con algo poderoso, como es toda la Escritura. Capítulo 12 de Nehemías. Mire lo que dice verso 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén, capítulo 12 verso 27, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con címbalos y salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantones, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y a las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. E iban tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Edras, Mesulán, Judá y Benjamín, Semayas y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semayas, hijo de Matanayas, hijo de Micayas, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos Semayas, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Ananí, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios. Y el escribas Edras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas del oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo, sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Ananel, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasim, Maaseayas, Minanamín, Micayas, Eloanaí, Naí, Zacarías y Ananías con trompetas, y Masaías, Semayas, Eleazar, Uzi, Juanán, Malquías, Elam y Ezer. Y si hubiera nacido el 24 de diciembre le ponen matraca por lo menos, aleluya. Y los cantores cantaban en alta voz y sacrificaron aquel día y comieron y hicieron francachela. Hubo una fiesta grande, todo estaba preparado para la dedicación del muro. Hay cosas que están preparadas en nosotros y de repente se derrumban. Hay cosas que están caminando bien y de repente se dañan. Hay hogares, hay relaciones conyugales, hay hijos que todo va bien y de repente todo como que empieza a desvanecerse, a desaparecer. Empresas que van bien, iglesias que van bien, ministros que van bien, y de repente pero ahí no está el problema.
El problema se centra en algo bien importante. El problema de esta historia que yo traigo se agudiza, porque las cosas que se dejan guardar en el corazón o traen vida o traen muerte. Tendrás que llamar la atención a alguien en particular de los que trabajan a tu alrededor, porque a veces somos condescendientes y dejamos pasar el tiempo. Siento que es una mujer en particular y tendrás que ajustar el cinturón. Hay cosas que definitivamente requieren de nuestra autoridad. ¿Usted está aquí conmigo? Iglesia, ¿dónde está el problema? Capítulo 13. Vamos a leer los 10 primeros versículos. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas, capítulo 13 de Nehemías, que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Todo lo malo nos ayuda para bien. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, diga conmigo, antes de esto. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, diga conmigo, cabezón. Mira, ¿de quién está hablando? El sacerdote Eliasib. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara, oh aleluya, de la casa de nuestro Dios, siendo el jefe del lugar sagrado, íntimo, profundo. Míreme, míreme, míreme. Siendo el jefe, póngase usted, siendo el jefe de su corazón, siendo el jefe de su hogar, la jefa o el jefe o el hijo del hogar, o el pastor o la pastora, o el líder o el empresario. Aplíquelo en cualquier área de su vida. Siendo el jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, diga ay, ay, ay. ¿A quién le gustaría casarse con el diablo? Algo parecido pasó aquí. O ¿quién ve como tierno a Chucky para casarse con él? Algo parecido pasó aquí. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes. Mire, ¿dónde estaban guardados? En la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios del diezmo, del grano, del vino, del aceite que estaban mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y a las ofrendas de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Atarjerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib, diga cabezón, del mal que había hecho Eliasib por consideración con Chucky, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa. Lo llevó a dormir aquí. ¿Usted escogería una pareja de aquí de la iglesia para llevarla a dormir en su cama con su esposa? ¿Cierto que no? ¿A quién mete en la casa? ¿A quién mete en medio de sus relaciones?
Qué problema tan bravo. Para volver a Jerusalén, y supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Verso 8. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Es decir, se metió y sacó todo lo que había allí. 9. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Verso 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Iglesia, permítame hacer un recorderis. El libro de Nehemías concluye la historia del Antiguo Testamento, cuando a los judíos exiliados se les permitió el regreso a su país de la cautividad en Babilonia, ya aproximadamente en el 539 antes de Cristo. ¿Usted está conmigo? El libro de Nehemías, iglesia querida, tiene entre muchas cosas la particularidad de registrar la consumación de los pasos básicos de la restauración del judaísmo, pasos necesarios, óyeme bien, para la venida de Cristo en el Nuevo Testamento. Jerusalén y el templo fueron reconstruidos, se restauró la ley, se renovó el pacto, y el linaje de David quedó intacto. Nehemías, iglesia, salió de Persia hacia Jerusalén en el año 444 antes de Cristo aproximadamente, para ser gobernador de Judá. Usted sabe que enfrentó una gran oposición. Tobías, Sanballat y Gesén el árabe. Tobías fue una gran oposición, pero en 52 días restauró el muro. Usted sabe la historia. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un hombre perseverante, era un hombre talentoso, valeroso y dedicado a la oración. Junto a Esdras lideraron el proceso de restauración del pueblo. Pero, diga conmigo, pero en ese proceso de restauración, iglesia querida, Nehemías se encontró con un asuntito bastante delicado y peligroso. Hoy yo veo ese asuntito bastante delicado y peligroso en muchas parejas, en muchas empresas, en muchas iglesias, en muchos ministerios. Nehemías se encontró con un asunto del que quiero tocar precisamente en esta hora. El sacerdote Eliasib, su nombre, su empresa, su iglesia, su ministerio, póngalo ahí. El sacerdote Eliasib, gracias varón, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, se emparentó con Tobías y le dio lugar en la cámara, en los atrios de la casa de Dios, violando así un mandamiento divino, como habla Deuteronomio 23. Iglesia, ¿quién era Tobías? ¿Y por qué Tobías estaba habitando en la cámara en los atrios de la casa de Dios? Tobías era un funcionario amonita. Amonitas, nombre de los descendientes de Benamí, el hijo menor de Lot con su hija menor. Tobías era de familia que venía de familia noble. Junto a Sanballat y Gesén fueron enemigos de Nehemías, fueron enemigos del proyecto, fueron enemigos del propósito, ya que estuvieron activos en el plan para detener la obra. Tobías significa Jehová es bueno. Pero hay gente con buenas intenciones que no sirve para nada. Con buenas intenciones no llegamos a nada. Aló. Ay, 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 ay. Iglesia, se casó con una mujer familiar del sacerdote Eliasib, y por ese parentesco lo llevó a vivir en la cámara sagrada del templo. No eche las perlas a los cerdos, que aún familias son cerdos. Sonó duro, pero es verdad.
hablando espiritualmente. El que no hable el lenguaje divino. Iglesia, todo esto sucedió mientras que Nehemías había regresado al rey Artajerjes. Porque escúcheme, le voy a aclarar bien ese asunto de familia que está del lado de los cerdos. A veces es más bendición, o es de mayor bendición bendecir al cristiano que al hermano en la sangre. Iglesia, oye eso. Todo esto sucedió mientras que Nehemías, recuerde, había regresado al rey Artajerjes. Mire el verso 4 y el verso 5, lo que dice. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros y a las ofrendas de los sacerdotes. Oye, mi iglesia querida, amados, según estos dos versículos, tienen contenido, tienen carne, tienen cuadro profético que me habla. Óyeme, según estos dos versos, para que Tobías entrara en la cámara, en la habitación, en el lugar íntimo, en el lugar secreto, donde estaban los valores, donde estaba la identidad, donde estaba, aleluya, póngale el nombre, iglesia, para que entrara en la cámara, en la habitación, era necesario sacar todas aquellas cosas que la llenaban. ¿Como cuáles? Yo voy a dar la lista, pero luego estaré hablando de esto. Escúcheme, era necesario sacar las ofrendas, los presentes o regalos de agradecimiento o amor a Dios. Esas son las ofrendas. Era necesario sacar el incienso, que son las oraciones de sus santos. Era necesario sacar los utensilios, que hoy serían para nosotros los dones y los talentos que hay en cada uno de nosotros. Era necesario sacar el diezmo, que sería el cumplimiento, la obediencia de cada creyente. Era necesario sacar el vino, que representa el gozo. Era necesario sacar el aceite, que representa la unción del Espíritu Santo. Era necesario sacar a los cantores y levitas, que serían para nosotros los ministerios hoy, aleluya. Era necesario sacar a los porteros, el pueblo que cuida, el cuidado del pueblo que vigila. Era necesario sacar las ofrendas para los sacerdotes, es decir, la dote para cada uno de ellos hoy. Llegó la hora de reformas espirituales en la iglesia, aleluya. Hay poder en la sangre del Cordero. Necesitamos reformas en la iglesia de Jesucristo. En muchos Tobías está haciendo estragos. En muchos Tobías ha tomado posesión y está haciendo daño. Pero ¿sabe algo? Esto tiene que cambiar. Tobías está desocupando a muchos y dejando vacía su cámara sagrada. Me viene una pregunta, porque tengo que preguntarme. Preguntas que me confrontan. ¿Qué representa Tobías hoy en tu vida? Emociones, mentiras, aló. Falsa fe, falsas doctrinas, emocionalidades. ¿Es tan sigiloso Tobías? Escúchame bien. ¿Qué representa Tobías hoy en tu vida? Pregunta bien. De lo que Dios puso en ti, ¿qué fue suplantado por ese espíritu de Tobías? ¿Aló? Yo dije, traigo un mensaje paterno de cuidado y de edificación. En la cámara de la intimidad no puede estar Tobías, amados, porque si él está, muchas cosas que has ganado, muchas cosas importantes recibidas de Dios, óyeme, dadas por el Señor, serán sacadas de ti. Porque Tobías se mete a sacar lo que a él no le conviene. Tobías se mete a sacar lo que a él no le agrada. Tobías se mete a sacar lo que, óyeme, a él no le gusta, para poder meter lo que a él le gusta. Él entra para dejarte vacío interiormente. Él se hace el dueño de lo que ocupa tu corazón. Tobías es, en primer lugar, un intruso. Los intrusos son lisos, aparentan ser y no son, se meten engañando. Amados, al hablar de intruso, eso es un advenedizo, un forastero, un extraño, un entrometido, un fisgón, un indiscreto, un curioso, un espión.
El intruso es aquel que se introduce, se mete sin derecho, se mete a la fuerza o con sutileza, se mete de cualquier manera, se mete como Pedro por su casa. Ay, ay, ay. Y si hay algún Pedro aquí, perdone, aleluya. Y siempre llegan con malas intenciones. La Biblia dice que cuando Tobías y sus compinches oyeron el deseo de Nehemías, allá en Nehemías capítulo 2 verso 19, dice que hicieron escarnio de ellos y despreciaron e hicieron malas declaraciones. Entonces estoy seguro, pastores, estoy seguro que por eso se quiso emparentar con el sacerdote Eliasib. Incluso, iglesia querida, siempre buscará la forma de poder entrar y así poder sacar de ti lo que es de Dios. El intruso, iglesia, el intruso Tobías, que se le metió a Pedro, le sacó la fe y lo puso a negar a Jesús. O sea, Él sacará de ti las ofrendas, que son tus presentes, que son tus regalos, es tu amor a Dios. Y ya no hay gratitud hacia Dios, ya no hay honra hacia Dios, ya no hay nada para darle a Él. Óyeme, ya hay gente que viene con las manos vacías, y no hablo de dinero. Óyeme, no aplauden, no se ríen, no cantan, no hay nada para darle a Él, porque el intruso le robó las ofrendas, lo que tienen para darle a Dios. El intruso sacará de ti el incienso que son tus oraciones. Óyeme, hay gente, óyeme, tu vida de oración sacará de ti el deseo de orar, tu tiempo de altar personal. Y si tú no tienes altar personal, no tienes altar familiar. Y si no tienes altar personal y altar familiar, mucho menos tendrás altar eclesiástico. Cuando el profeta llegó ante el rey Acab, le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Otra versión dice: entre dos aguas. Y ninguno dijo nada. Entonces el profeta dijo: levantemos un altar, pongamos allí leña, pongamos la víctima, no pongamos fuego. Ustedes claman a Dios, a sus dioses, y yo clamo a mi Dios, y el Dios que contestaré por fuego, ese sea nuestro Dios. Y eso sí les gustó, era competencia. Y entonces levantaron el altar los falsos profetas y gritaban y corrían alrededor y se sajaban con cuchillo y regaban, óyeme, sangre por todo alrededor. Escúcheme bien, fetichismo y idolatría, hechicería y tantas cosas alrededor, y nada pasó. Pero cuando fue el tiempo del profeta, dijo, cuando le tocó al profeta, tomó 12 piedras según el número de las tribus y restauró el altar caído de la comunión con Dios. Hay cosas que óyeme bien, no están sucediendo correctamente porque el altar está caído. Necesitamos restaurar el altar de la comunión personal, el altar de la comunión familiar, el altar de la comunión eclesiástica. Aleluya. Oh, Él viene para llevarse, iglesia querida. Él viene para llevarse, sacará de ti el deseo de orar, el tiempo personal. Óyeme, vida de oración. Y si no hay vida de oración, hay muerte espiritual. Si saca el incienso de ti, te dejará incomunicado con Dios y con lo espiritual. Si Tobías el intruso entra, sacará de ti los utensilios. Esos son dones, esos son talentos. Y sin los dones y sin los talentos, ¿cómo le servirás al Señor? Por eso usted ve en muchas iglesias cristianos marchitándose, tienen vacíos sus corazones. Iglesias son cristianos matera, que solo sirven para adornar la iglesia. Lo pongo aquí, lo pongo allá. Cristianos bonsai que no crecen. Menos mal que eso no pasa aquí, sino por Valledupar, Bogotá, aleluya. Son cristianos matera. El apóstol Pablo hace una tremenda, pero tremenda descripción de los Tobías. Allá en segunda de Timoteo, rápidamente, ¿dónde estás que no te veo? Óyeme, en segunda de Timoteo, él dice algo extraordinario. Mire lo que dice, capítulo 3 de Timoteo, del 1 al 6. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, de arrastradas por diversas concupiscencias. Qué cosa tremenda. Pablo dice que a estos evita, porque estos son los que se meten en las casas, en las cámaras, en lo sagrado, en el corazón, en lo íntimo, en la relación íntima de pareja.
Entonces la 90, 60, 90, qué curvas, y yo sin frenos. O el papacito hermoso, lindo, parecido al predicador, aleluya. Aunque no lo crea. Una vez le dijeron a mi esposa: yo sé que Dios me va a llevar a casarme con ese hombre. Y entonces mi esposa le dijo: yo sé que no. Uy, pastora, ¿por qué desea cosas diferentes? Porque ese es mi esposo. Y uno tan feo. Pero dicen por ahí que el hombre es como el oso: entre más feo, más buen mozo. Aleluya. Iglesia, aquí no hay chance, compadre. Oye, de iglesia querida, a esto se evita, porque se meten en la cámara, se meten y sácalo de valor. Los Tobías son intrusos que sacarán de ti el diezmo. O sea, tu cumplimiento, tu obediencia. El diezmo habla de la obediencia a la palabra. Óyeme, te sacarán el diezmo, te pondrán rechazo para diezmar o ofrendar o pactar, y eso anula tus bendiciones. Y si no hay cumplimiento y obediencia, no habrá forma de pedir herencia. Ay, que el diezmo era en la ley. No, era antes de la ley, en la ley, después de la ley, el Nuevo Testamento sí que peor. Iglesia, si el intruso entra, sacará de ti el gozo. El vino, perdón, sacará de ti el gozo, el vino. No habrá gozo en ti. Será una vida apagada, sin estímulo alguno. El gozo es vida, el gozo es movimiento, es cadencia, es fuerza. El gozo te mantiene vivo. Óyeme, el gozo te mantiene activo. Oh, hay gente que ni aplaude. Llegan con cara de limón a la iglesia. Señor, rostro de madera, cara de palo. Una vez le preguntaron a uno de mis sugieres: ese señor con cara brava es el pastor. Y me dijo así el ujiero: y yo, cara brava, misericordia. Duré traumatizado como 3 días. Iglesia, se mete y saca el gozo. Cuando Jesús llegó al estanque de Betesda, había un cuadro grotesco, lleno de enfermos. Y lo escaneó aquel lugar. El estanque de Betesda lo escaneó. Uno en especial hacía pi, 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 al borde de la muerte. Pi, pi, pi. Y se fue. Y le dijo: ¿quiere ser sano? Pastor, usted tiene medias locas. Yo también, mire, vea. Aleluya. Discúlpeme por ser tan disperso a veces. Y escaneó el lugar y llegó allá y le dijo: ¿quiere ser sano? ¿Y sabe qué le dijo? Ay, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se desciende el ángel, toca el agua, se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Sabe por qué? Porque el estanque de Betesda se parece a la iglesia. No importa a quién se le pega, no importa a quién se le empuja, lo importante es llegar yo primero. O sea que el enfermo del estanque de Betesda le estaba diciendo al Señor: hasta aquí me trajo el río. Ya no tengo opción. Tengo 38 años enfermo. Ya no tengo opción. Todo acabó para mí. Y Jesús le estaba diciendo: te voy a cambiar la historia en un segundo. Porque para el que cree, había perdido el gozo. Había perdido el gozo. Se dejó entrar al intruso y le sacó el vino, le sacó el gozo. Porque si el intruso entra, si Tobías entra, sacará de ti el aceite, sacará de ti la unción. Quedarás con el don sin unción. Y recuerde lo que dije, que el don sin unción es un don nadie. No habrá revelación. Aló, sacará de ti la unción, se apagará de ti esa llama en ti, no habrá fuego en ti. No serás una lámpara encendida. No tendrás la palabra de bendición. Si Él saca el gozo, saca la vida, saca la alegría. Si saca el aceite, saca el fundamento.
Si el intruso entra, sacará de ti los cantores y los levitas. Serás una oveja más del montón. No habrá ministerio en ti. Óyeme, por eso hay muchas iglesias apagándose. Ya no hay nadie que releve a nadie. No hay relevos espirituales. Porque sacó los levitas, los cantores y los levitas. Y te conviertes en una oveja más del montón. Dios no te llamó a calentar la banca en la iglesia. En la iglesia hay de todo para hacer. Desde lavar los baños, barrer la iglesia, hasta para arriba y para abajo y para donde quiera. Aleluya. Si el intruso entra, sacará de ti los porteros. O sea, el hombre vigilante. Por eso hay algunos hombres que se acuestan temprano, mandan a la esposa a cerrar la casa o a los hijos, y luego se meten el ladrón y le pegan al hijo porque dejó abierta la puerta. Si usted no tiene los pantalones suficientemente agarrados, usted no es un hombre. Usted tiene que cerrar la casa. Tiene que ser el último que se acueste. Cuidar por los suyos. Y al que le caiga el guante, que se lo chante. Óyeme, Él quita al hombre vigilante, al hombre que cuida, al hombre que provee. Te hará perder tu dote, sacará de ti el amor, la paz, la justicia. Óyeme, eso es Tobías, el intruso que se mete y daña una relación hermosa de pareja. Se mete de cualquier forma, con curvas o con aspectos bonitos. Se mete de cualquier manera, billete. Tobías es también, en segundo lugar, oposición al propósito. ¿Para qué va? ¿Para qué nos vamos de ahí donde estamos, pastor? Si la bodega está bacana. No tenemos garaje, pero no importa, ahí está bacana, podemos estacionar, seguir estacionando la vuelta, que nos roben los carros y las llantas. ¿Para qué va a comprar un aire acondicionado nuevo? ¿Para qué va a hacer esto, pastor? ¿A usted qué le importa? ¿Para qué comprar una nevera nueva para su casa? Una Becón. ¿A usted qué le importa, hermano? ¿Para qué va a cambiar el carro si ese todavía funciona? Tobías es oposición al propósito. Tobías junto con Sanballat y Gesem y los demás maquinaron y se opusieron al propósito que había en Nehemías. El Tobías que se opone a tu propósito, mire, tú eres un bendecido en las manos de Dios. No, usted no escuchó eso. Tú estás condenado a ser bendecido, aleluya. Óyeme, el Tobías que se opone a tu propósito hace alianza para ir contra ti. Aún se puede llegar a emparentar incluso con los de la casa, como Tobías con el sacerdote Eliasib. Aún los de la casa te van a decir: ¿para qué diezma? ¿Para qué ofrenda? ¿Para qué viajas? ¿Para qué haces esto? ¿Para qué estudia teología? ¿Para qué estudiar una carrera tan vieja o tan vieja? Aló. Serán piedra de tropiezo. Se oponen a la visión, al desarrollo y al desarrollo del propósito y de la visión. Te harán zancadillas y nunca te van a facilitar nada con tal de impedirte que realices el propósito que tengas. Te llenarán de mentiras, de falsos argumentos, de temores. Óyeme bien, iglesia, te llenan de muchas cosas, argumentos que no son. Así lo hicieron 10 de los 12 espías, y usted sabe los resultados, fueron funestos. Murieron en el desierto. Tobías se opone a que tengas vida activa en Dios, porque el deseo de la oposición, iglesia querida, es desconectarte. Y al hablarte de oposición estamos hablando de antagonismo, resistencia, pugna, rivalidad, antítesis, incompatibilidad, enfrentamiento, contraposición. La palabra oposición, el diccionario de la Real Lengua Española la define como, ¿cómo la define? La define como obstáculo, impedimento, disconformidad, desacuerdo. Hacer resistencia a una labor, a una tarea, a un proyecto, a un sueño, a una visión, a lo que sea que Dios te haya entregado para realizar. Pero cuando lo oyeron, Sanballat, Aronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Dice el versículo 19 del capítulo 2. La oposición siempre va a tratar de por debajear lo que tú quieras hacer, para hacerte sentir que estás mal, que perdiste el enfoque, que estás equivocado, que estás haciendo otra cosa diferente. Iglesia, Tobías, oposición, entra en tu cámara, entra en tu corazón, entra en tu relación conyugal, entra en el púlpito, entra en el núcleo, en lo más profundo de tu vida, de tu relación, de tu empresa, y te hace, óyeme bien, te hace un opositor o trae oposición contra ti.
¿De qué lado estás? ¿Eres un opositor o están haciendo oposición contra ti? Yo prefiero que hagan oposición contra mí y yo no convertirme en un opositor de la voluntad de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios, de las cosas de Dios. Iglesia, la palabra oposición viene del griego agón, y eso quiere decir, está relacionado con algo, conducir. Óyeme bien, conducir primeramente a una reunión, a un meeting, luego a un lugar de reunión, un meeting, óyeme bien, y de ello lucha, conflicto, oposición. Pablo tuvo mucho denuedo por la gran oposición. Nos dice en Primera de Tesalonicenses que tuvo mucha oposición, y por eso el denuedo que tuvo. Iglesia, verso 10, verso 11, mire lo que dice. Entonces asimismo, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Mire esto, iglesia. En tercer lugar, Tobías se convierte en un matasueños. Diga conmigo, matasueños. Hoy hay gente frustrada por un sueño muerto, que el Tobías se lo mató. Porque eso hace Tobías, te mata el sueño de una nueva empresa, de un nuevo futuro, de un ministerio, de tener una buena esposa, un buen esposo, de culminar tu vida con un buen hogar. Hay una pastora que no voy a mencionar, que su esposo no era pastor, era esposo de pastora. Y se fueron metiendo. Uy, pero ¿por qué él no? ¿Y por qué él no? Eso no le conviene. Le dañaron el hogar. O ya no ejerce ministerio, porque Tobías es un matasueños. ¿Aló? Tobías se metió en la cámara y estaba matando el sueño de Nehemías. Las porciones para los levitas no les eran dadas. ¿Sabe? No es diferente a lo que hoy se vive en muchos ministerios, que solo hay dinero para cumplir con algunas obligaciones, pero para los ministros todo se lo dejan a la fe. Por eso los levitas y cantores, amén, por la fe, porque somos ministerios de fe. Pastor, no me visitó en la casa. Pastor, ¿y cuando usted le ha preguntado al pastor, tiene comida? ¿Tiene mercado en la casa? Pero exigimos a los pastores: no me visitó, no me trajo mercado. Esto no es una casa de beneficencia, esto es una iglesia. Yo he ministrado en iglesias donde boyante, hermosa, con propiedad, todo, y el pastor no revenga, porque él tiene que pagar un precio. Y si tiene los pantalones rotos y es bien humilde, con chocatos, ojalá, entonces tiene más unción. Lo va a reprender al diablo. ¿Hay alguno por aquí que piense así? Tobías es un matasueños. Amén, por la fe. Iglesia, por eso los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad, de pronto, tal vez para no morirse de hambre, ya que no les habían sido dadas su porción. Habían sacado el diezmo. Repito, muchos nos diezman, y esto mata sueños, porque cuando usted no aporta lo que le corresponde, óyeme, se mata el sueño de una iglesia, su propio sueño de seguir con la visión, por entrar Tobías en la cámara de la casa de Dios. Ya no había, iglesia querida, ya no había provisión, y no había cómo bendecir a los levitas, a los ministros, porque ellos huyeron, fueron sacados. Muchas cosas importantes, iglesia, que se perdieron. Tobías no te deja dar, no te deja diezmar, no te deja ofrendar. Repito, y eso mata el sueño del que no da y de cualquier ministerio. Tobías se mete en algunos y no ahorran, por eso no ahorran, todos se lo gastan. Hay gente que no tiene ahorro.
hay un extra, sucede un extra en la casa y no tienen cómo superarlo porque no tienen ahorros. Aquí hay un principio importante: hay que ahorrar. Pregúnteme, pastor, ¿usted ahorra? Sí, yo ahorro. Yo ahorro. Dice que la casa de Dios está abandonada. El sumo sacerdote estaba desconectado de la palabra, por eso obró en contra de ella, casando a Tobías con una familiar suyo. ¿Qué cabezón? La Biblia registra un caso similar en la historia, ya en 1 Samuel capítulo 3 verso 1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, porque desconectado de la palabra estaban. El matasueño Tobías te desconecta de la palabra, de la visión. Yo pregunto, mi querido hermano, de lo que Dios te dio, de lo que Él puso en ti, ¿qué está ocupado por ese espíritu de Tobías? Revisa en tu relación personal con Dios, revisa en tu relación conyugal, revisa en tu relación familiar, revisa en tu empresa, en tu negocio, en tu trabajo, revisa en tu iglesia, en tu ministerio. Óyeme, decide entonces convertir tu vida en esa cámara, en esa habitación, aleluya. Escúchame, iglesia, donde el Espíritu Santo quiere posar, donde Él quiere estar contigo. No sigas manipulado por Tobías si es tu caso. No seas víctima de Tobías. Saca a Tobías de ti si es tu caso. No le permitas declaraciones tontas y huecas a Tobías, porque cuando éste conoce y oye lo que tú tienes, iglesia, declarará cosas para matarte. ¿Qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Iglesia, Tobías no tiene parte ni derecho en tu vida ni memoria, pero se mete. Y entonces, ¿qué vas a hacer con él? Iglesia, termino diciendo: Tobías es un suplantador de valores e identidades. Suplantar, sustituir, reemplazar, usurpar, desbancar, suplir. Suplantar es, óyeme, iglesia querida, es ocupar el lugar de otro, como cuando se suplanta un rival. Y eso es lo que hace Tobías, tu rival: querer ocupar el lugar en tu identidad, robándote identidad y mostrándola de él. Por eso hay hombres que no parecen que fueran hombres. Por eso hay mujeres que no parecen que fueran mujeres. Por eso hay ministros que no parecen que fueran ministros. Porque Tobías se metió. Entonces, si es tu caso, si no cambias esa forma de vida que traes con Tobías y le das lugar al Espíritu Santo de Dios, nunca podrás ver cambio y crecimiento de manera integral en tu ser, iglesia querida. Tobías suplanta la autoridad. Por eso algunos vienen: oye, Marcos. Por eso algunos le dicen al papá: Marcos, y no le llaman por papá, porque Tobías viene a suplantar. ¿Y sabe que se vuelve? Agresivo. En estos días me dice un pastor amigo: ¿cómo le parece que mi secretaria nos regañó? La secretaria es como 10 años mayor que él. Él es un muchacho joven. ¿Cómo le parece que mi secretaria me regañó? ¿Y por qué lo regañó? Porque llegué 15 minutos más tarde a recogerla con mi esposa. ¿Qué pensaban? Que falta de respeto, que mi papá hay que llegarme a recoger tarde y no sé qué. Le dije: no me la presente. Porque Tobías se mete y suplanta autoridades. Eso es un plantador de autoridades. Él se mete en la cámara y tiene a muchos ministerios alejados de la casa de Dios. No tienen secreto con Dios. No hay cámara de dónde estar, porque la ocupa Tobías. Los tiene con el ministerio estancado y el potencial paralizado. Tienen retenido el rebaño por el pecado y muriendo de hambruna espiritual o escritural. Iglesia, por la falta de la palabra. Ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Iglesia querida, que se emparentaron con Tobías, dejaron al Tobías entrar. Iglesia querida, óyeme bien, y no tienen nada para darle al pueblo. Tobías los tiene secos, sin comunión con el Padre. Dale lugar al fluir de Dios y al Espíritu de Dios en tu vida, iglesia, y así podrás ver lo que realmente eres en Él. Hoy el Espíritu Santo de Dios ha venido, iglesia querida, a devolverte identidad en el área que sea necesaria. Tú debes sacar a Tobías. Hoy Dios quiere restituirte, iglesia querida. Tobías no puede seguir en tu relación personal con Dios. Tobías no puede seguir en tu relación conyugal, en tu relación familiar. Saca a Tobías. Pon a un lado esa vida nastrofe. Pon a un lado esa vida nastrofe.
que es la vida desordenada, y dale lugar a la vida Zoe, la vida por el Espíritu. Saca el suplantador de ti. Póngase sobre sus pies. Saca el suplantador de ti.